Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Parece que hay personas que han nacido para ser floreros, digo yo. Y también me lo dijo un día una señora, cuando en una boda, o mejor dicho, a la fiesta después de la boda me invitaron, y yo les dije que iba a tratar de ir. Fui y estuve un rato con ellos, me guardaron un lugar ahí junto a ellos en la mesa principal, y cuando llegué ahí, pues había una persona que todo el tiempo estaba sobre mí diciendo que se le ofrece, que se le ofrece, que se le ofrece, pero también había otras que estaban haciendo lo mismo, pero esta era insistente ahí en que le puedo ayudar, mire, hay esto, hay lo otro. Después de un buen rato comprendí que sí, que esta persona quería ayudarme, pero también quería mostrarse y enseñar pues el vestido que traía, que parecía que era muy nuevo, o no sé. Cuando le dije: oiga, qué bien se le ve ese vestido, pues ya, ella ya se quedó tranquila y ya no vino más ahí a ofrecerse para traerme algo. Alguien podía haber dicho: es que tiene complejo de florero. Pues en la vida existimos muchos que tenemos complejo de florero, pero Jesucristo da una respuesta para aquellos que tienen complejo de florero. Y complejo de florero, dice Jesús a la gente, tienen los escribas, cuando dice: cuidado con los escribas. Pero antes de decir cuidado con los escribas, Jesús está diciendo a la gente. El Evangelio empieza así: en aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Jesús está enseñando a cada uno de nosotros que tenemos que tener cuidado de todos aquellos que quieren ser floreros, de todos aquellos que vienen con alabanzas, de todos aquellos que andan buscando siempre las apariencias, porque dice de los fariseos que les encantaba eso, pasearse con amplios ropajes, que se les viera, que se les notara que estaban ahí, que todo el mundo les dijera: oh, qué bien se te ve, oh, tantas reverencias haciendo sobre ellos. Casi podemos decir, como sapos que engordan cada vez que alguien les dice: oh, excelencia, maestro. Dice también el Evangelio que les encantaba los primeros puestos de honor en las sinagogas y también en los banquetes. Y el Evangelio dice otra cosa. Dice: se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. ¿Qué será esto? Se me ocurre pensar que las viudas, como siempre, son muy dadivosas, muy sufridas, y siempre están como con ese dolor del marido que perdieron, y siempre están pidiendo por él, a lo mejor porque quisieron hacer algo y no pudieron, o porque les gustaría haber hecho muchas cosas y no las pudieron hacer, y están como con la pena y piden oración. ¿Será eso que está diciendo Jesús? Que se echan estos hombres, los escribas, sobre las viudas y sobre los bienes de ellas, haciendo ellos ostentación de largos rezos. Pues dice Jesús, estos van a recibir un castigo muy riguroso. Y cuando Jesús dice que estos van a recibir un castigo muy riguroso, está haciendo alusión a todo ese modo de vivir donde el que tiene un cargo muchas veces es nada más para aparentar, para que se le vea, para ir y sentirse que tiene poder. Es decir,
hay quien usa el puesto y se sirve de él para propio provecho, en vez de hacer lo que cada puesto es, un modo de servir a los demás. Quien se sirve del puesto para sí mismo en vez de usar el puesto para servir a los demás, Jesucristo dice, será castigado rigurosamente. Ay, 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 aquí me duele, y nos duele a todos. Nos duele a todos porque a veces eso es en lo que caemos, en querer llegar a tener un puesto para aprovecharnos y servirnos de él. No estoy haciendo aquí política, ni estoy hablando de aquellos que en la política usan el puesto para sí mismos, para su propio provecho, para el partido. Porque esto es un modo, sí, de aprovecharse en la política para propio provecho. Pero hay esas cositas pequeñas que en la vida nos va pasando. Miren que también hay alguien que a veces se casa y se casa solo para propio provecho. Yo conocí a una persona que me dijo, bueno, yo me casé. Sí, me casé para tener hijos, para que me cuiden y para que después también me continúen cuidando. Esa era la única finalidad de haberse casado. ¡Qué tremendo egoísmo! Pero hay también a alguien que, por ejemplo, quiere ser profesor para aprovecharse y servirse de ese puesto y te enseña muy poco, simplemente está aprovechándose del sueldo que le pagan. Profesor que se aprovecha. Hay también quien se aprovecha de un puesto en la iglesia y no necesariamente es el padrecito. Puede ser uno de esos voluntarios que dicen que sirven a la iglesia o que están en la iglesia para servir y lo que están es sirviéndose de la iglesia para sí mismos. El Señor dice que van a recibir un castigo muy riguroso, porque en esta vida solo hemos nacido, como dice el catecismo, para amar y servir a Dios. Y la otra nos toca gozar. Amar y servir a Dios significa estar dispuestos en esta vida solo a servir. El que vive para servir, ese sí sirve para vivir. Sí, no estoy jugando con las palabras. El que vive para servir, ese sí sirve para vivir. Porque todo mundo rechaza también a aquellas personas que son egoístas de por sí. Ya lo sabes. Aquel comentario del niño en el recreo, cuando el profesor les dio el balón para que jugaran y aquel niño agarró el balón y se lo llevó y nada más lo traía ahí y estaba jugando ahí en la esquina con la pared, botando el balón y rebotándolo contra la pared. Y después todos los niños acudieron al maestro y decían, maestro, mire, no nos puede dejar otro balón, pero ya les di un balón. Sí, pero aquel niño nada más lo quiere para sí. Nada más piensa en sí, no nos deja a nosotros jugar. Y mire, profesor, que si no nos pega. Hay quien se aprovecha también de su fuerza para solo pensar en sí. Este ejemplo tonto, a lo mejor, del niño, lo vemos también en la vida ordinaria. ¿Cuántos también se aprovechan de su poder, de su inteligencia, de su imaginación tan rica, para humillar a los demás, para estar nada más sirviéndose eso de sí mismos y queriendo que todo el mundo los considere maestros, ingenieros, o que me digan don Juan, don Luis, don Rafael, que siempre me pongan el don, me llamen, me ensalcen, me tengan en el candelero, ser florero. Sin embargo, Jesús es muy claro. A mí no me gustaría que tú o yo llegáramos allá arriba y el Señor tuviera que decirnos, ya, hijo mío, recibiste tu recompensa. Buscaste ser florero, buscaste que te alabaran, buscaste estar en los primeros puestos, toda tu lucha era esa, para que todo el mundo dijera, oh, pues ya recibiste el aplauso. Aquí en el cielo, ahora les toca venir a aquellos que vivieron humilde y sencillamente. Qué triste sería escuchar del Señor esta respuesta. Y sin embargo, esa respuesta que te puede doler a ti el día en que el Señor la diga, hoy la puedes evitar sirviendo a los demás. Por eso Jesús, en la segunda parte de este evangelio, mientras está ahí viendo lo contrario de lo que hacen los fariseos y los escribas, mientras está ahí viendo desde lejos, Jesús siempre es observador. ¿Y qué es lo que está viendo? Cómo la gente echa el dinero ahí en la alcancía. Y dice Jesús que hay alguien que llega y con toda la ostentación hace el ruido, echa y echa para que se note. Y dice el Evangelio que muchos de esos echan simplemente de lo que les sobra y además hacen ruido.
Sin embargo, Jesús, que va observando el corazón de cada uno, descubre ahí una viuda sencilla, calladita, que va ahí y deposita de una manera muy silenciosa sus 2 moneditas. Dice Jesús después, llamando a los discípulos, porque aquí se trata de los discípulos. Antes estaba explicando a la gente, ahora es que llama a los discípulos como así, como a solas, como muy cariñosamente, como siempre es Jesús, que te llama a ti también y te quiere cariñosamente explicar y te quiere decir, mira, esto es lo más importante que hay que tener en cuenta. Y te lo dice a ti de una manera cariñosa. Mira, hijo mío, cuida que cada una de las cosas las hagas por un profundo sentido. Si unos dan de lo que les sobra, tú da de lo que te hace falta. Aquella viuda dejó ahí silenciosamente todo su corazón. Aquellas 2 monedas le hacían falta, tenía necesidad de aquellas 2 monedas, se estaba desprendiendo de ellas por amor. Cuando tú te desprendes de algo que verdaderamente te cuesta, solamente cuando lo haces por amor. Aquel que da porque le sobra, bueno, pues lo da. Casi inclusive ni siquiera lo piensa. Lo da, y si piensa, nada más piensa, bueno, pues que me pongan a mí ahí, en la lista de honor de los que dieron. Sin embargo, esta viuda quería, como el Evangelio en otra parte dice, que la mano izquierda no se enterara de lo que hace la derecha. Esto es verdadero amor. Y estos tales que dan de lo que necesitan para vivir, que lo dan de manera callada, que lo dan sin que la mano izquierda se entere lo que está haciendo la derecha, estos tales son ante Dios los más grandes, aunque den poco, porque lo que tú das no vale por la cantidad de lo que das, sino por la calidad del amor que pones. Y Jesús mira más el corazón. A Jesús no le gusta mirar el ruido que tú haces. A Jesús le encanta mirar qué corazón tienes y qué es lo que pones en cada una de las cosas que das. Te invito, vamos, sí, caminemos. No seamos de esos que andemos queriendo que se nos vea, sino de esos que caminamos en el silencio de nuestro corazón, dándole a Dios en cada momento lo que Él nos pide. Dándole a Dios en el silencio de nuestro corazón lo que Él nos pide. Y entonces ese florero solo lo conoce Dios. Y ese florero solo lo premia Dios. De estos floreros, nacidos del corazón, tenemos que ofrecer a Dios. Tú y yo. ¿Es de lo que nos cuesta? Es desde ahí, desde lo que nos cuesta, desde donde le estamos diciendo a Dios, te amo. Y es desde ese amo o te amo que tú dices cuando das, es desde ese amo que tú dices que Dios también te va a decir en el momento que llegues al cielo, yo también te amo a ti. En el silencio de mi corazón y en el silencio de tu corazón. Qué hermosa respuesta de Papá Dios. Escuchémosla, y escuchémosla todos los días. Así es Jesús y así es Papá Dios. Te amo en el silencio de tu corazón, porque también tú, desde el silencio de tu corazón, me respondes. Hagamos este camino en el corazón, que nadie vea lo que hace tu mano derecha, y que ni siquiera la izquierda que lo ve, lo publique. Amén.